For today, I'm planning to continue a little bit with the topic of last week. Para hoy quiero continuar tratando un poquito o continuando un poco acerca del mensaje de la semana pasada. Last week we were talking about God versus angels versus the proud. La semana pasada hablábamos acerca de ángeles contra los orgullosos, and we took the reference from the book of 2 Kings. Tomamos la referencia del libro de Segunda de Reyes. But for today, I'm planning to spend most of the time in the book of Isaiah. Pero para hoy estoy pensando pasar la mayoría del tiempo en el libro de Isaías. My starting point is Hebrews 1:7. Mi punto de partida es Hebreos 1:7. And it says, y dice, regarding the angels, he says, he sent his angels like the winds, his servants like flames of fire. Regarding the angels, he says, he sends his angels like the winds, his servants like flames of fire. Dice Hebreos 1:7, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Él envía a sus ángeles como vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Isaiah chapter 10, Isaías capítulo 10, from verses 5 to 19, desde los versos 5 al 19. We see the text of the prophet Isaiah. Vemos los textos del profeta Isaías, and there are multiple opinions. Y existen múltiples opiniones regarding the case of the situation when Assyria invade the Jews and the Israelites, con relación al caso de cuando los asirios invadieron a los judíos y a los israelitas. Some people say that the book of 2 Kings took from Isaiah. Algunos piensan que el libro de Segunda de Reyes tomó como referencia a Isaías. Other things think that it happened differently on the opposite direction. Otros piensan que ocurrió en una dirección diferente. And the third group think that there was somebody else that wrote this text, and then the inspiration of these books took it from there. Y otros piensan que la inspiración fue tomada por una tercera parte y estos autores, tanto Isaías como Segunda de Reyes, tomaron estos textos. We were saying, decíamos, that this Sennacherib, que este Sennacherib, a proud king, un rey orgulloso, he was basically destroying in his way everything that comes to him. Él destruía todo lo que venía a su paso, and he was basically unstoppable, y él era básicamente indetenible. This king, we spent the time last week, este rey, pasamos tiempo, la mayoría del tiempo, la semana pasada, talking about how he threats the people of God, cómo él amenazaba a la gente de Dios, and how sometimes, or most of the time, y como a veces, o la mayoría de las veces, this is a representation of how the enemy tried to attack us in our mind. Esto es una representación también de cómo el enemigo trata de atacarnos en nuestra mente. Satan, he will use many deceitful ways so we can surrender to his evil plans, evil schemes. Satanás utiliza diferentes maneras para que nosotros nos rindamos a sus planes, a sus esquemas de maldad. But if we have the mind of Christ, si tenemos la mente de Cristo, we can persevere in the place that we have in the Lord. Podemos perseverar en el lugar que tenemos en el Señor. Last week we saw all these evil words. La semana pasada veíamos todas estas palabras malvadas. All these evil plans, todos estos planes malvados. But reading the book of Isaiah, pero leyendo a través del libro de Isaías, in the case specifically regarding to Assyria, en el caso específico relacionado con Asiria, it got my attention, me llama bastante la atención
that this was God's plan all along, que esto siempre fue plan de Dios. And sometimes we face difficult situations that we wish not to be in there, y a veces enfrentamos situaciones difíciles en las cuales nosotros no quisiéramos estar allí, and that we know that it's not fair, y que sabemos que no es lo justo. Yet the Lord allowed these things so we can get closer to Him. Y aún así el Señor permite estas cosas para que nosotros nos acerquemos a Él. But something that we need to have this assurance, it is that whatever it is afflicting us, at some point God will afflict that affliction. Tenemos que estar convencidos y seguros que todo aquello que en el presente nos aflige, en algún punto Dios va a afligir esa aflicción. Aleluya. The Israelites, basically, they were erased as a nation. Los israelitas fueron prácticamente borrados como nación through the hands of Sennacherib, a través de las manos de Sennacherib. And why was that? ¿Y por qué fue eso? They bowed down before false idols. Ellos se arrodillaron delante de dioses falsos o ídolos falsos. They decided to walk away from God. Ellos decidieron alejarse de Dios. So they paid the consequences. Así que pagaron las consecuencias. In the same time, en el mismo tiempo, there was a godly man, Hezekiah, reigning on the side of Judah. En ese mismo tiempo existía un hombre de Dios que reinaba en el lado de Judá, Ezequías. And he was basically an example for all of us as believers. Y él fue prácticamente un ejemplo como para todos nosotros como creyentes. We should live in the way he lived. He pleased in everything the Lord. Deberíamos vivir como él vivió. Él agradó en todo al Señor. He only had the law of Moses. Él solamente tenía la ley de Moisés. And even through the law, he was faithful to God. Y a través de la ley, él fue fiel a Dios. How it is our faithfulness to the Lord? ¿Cómo está nuestra fidelidad hacia el Señor? What are the things that the enemy is offering us that trying to lure us away from the presence of God? ¿Cuáles son las cosas que el enemigo nos está ofreciendo para nosotros alejarnos de la presencia de Dios? In the case of Sennacherib, he was with this hateful and intimidating speech. En el caso de Sennacherib, él tenía este lenguaje de odio e intimidante. But how many times we engage in a conversation with the enemy in our thoughts, thinking that we are doing something good? Pero cuántas veces nosotros nos comprometemos con el enemigo en nuestra mente, tomando conversaciones, creyendo que estamos accediendo a algo bueno. How should we behave in our thought process? ¿Cómo deberíamos nosotros comportarnos en nuestro proceso de pensamiento? Everything that comes to our minds, we cannot control it. Todo lo que viene a nuestra mente no lo podemos controlar. But we can control what triggers certain thoughts. Pero sí podemos controlar lo que genera ciertos pensamientos. There are things that I know I cannot hear. Hay cosas que yo sé que no puedo escuchar. There are things that I know that I cannot see. Hay cosas que yo sé que no puedo ver. Because if I engage in those things, porque si me entrego en esas cosas, then my mind will go in the opposite direction of God's will. Entonces mi mente se va a ir a la dirección opuesta de la voluntad de Dios. So I have to guard my eyes. Yo tengo que cuidar mis ojos. I have to guard my ears. Tengo que cuidar mis oídos. The other day I was out there with my dog. Los otros días estaba aquí afuera con mi perra. And everything was fine. Y todo estaba bien. Until one neighbor came with these loud speakers, hasta que llegó este vecino con sus bocinas bien altas. And basically, it was porn bleeding through the PAs. Básicamente sangraba el porno a través de sus bocinas. How filthy it was what I was hearing. Qué sucio era lo que yo escuchaba. And I could have said, well, that's in his backyard. That's not affecting me. Y yo podría decir, bueno, eso es en su patio, a mí no me afecta. Of course it will.
Claro que me afectaría. And it is so sad in the days that we are living, y es tan triste en los días que estamos viviendo, that porn is not only on a TV or a screen device, que el porno ya no está solamente en la televisión o un aparato con pantalla. Now the songs that we are listening out there, ahora las canciones que estamos escuchando allá afuera, they are so explicit that you just have to go away. Son tan explícitas que usted tiene que irse para el otro lado. Because what we hear produces an image in our minds. Porque lo que escuchamos produce una imagen en nuestra mente. No, I'm really strong. That won't affect me. Yes, it will at some point. Oh, yo soy tan fuerte, eso no me va a afectar. Sí, te va a afectar en algún punto. Oh, it is just a love song. Es solamente una canción de amor. Are you sure? ¿Estás seguro? Maybe it's bitterness that you're singing. Tal vez es amargura lo que estás cantando. We need to be careful with what we are exposed to. Necesitamos tener cuidado con lo que nosotros nos exponemos. Especially those things that are innocent. En especial aquellas cosas que aparentan ser inocentes. Because those are the most dangerous. Porque esas son las más peligrosas. Satan, he dressed himself as an angel of light. Satanás se viste como ángel de luz. If he comes as it is, no one will accept him. Si él viene tal cual como él es, nadie le va a aceptar. So he wear different customs according to the evil schemes that he has for each and every one of us. Satanás se pone diferentes disfraces de acuerdo a los planes malvados que él piensa hacer para todos y cada uno de nosotros. What is the most important thing that we should have at hand at all time? The Word of God. ¿Cuál es aquella cosa que nosotros tenemos que tener a la mano todo el tiempo? La palabra de Dios. If we know the scripture, then we know how to defend ourselves. Si conocemos la palabra de Dios, entonces sabemos cómo defendernos a nosotros mismos. If we don't know the scripture, si no sabemos las escrituras, then whatever oppressive thought that comes constantly over and over and over again, we will subdue under those thoughts. Si nosotros desconocemos la palabra de Dios y viene constantemente este pensamiento opresivo una y otra vez y otra vez y otra vez, eventualmente nosotros vamos a ceder a esos pensamientos. We need to know the Word of God. Necesitamos saber la palabra de Dios. It is so key. Es tan importante. Jesus in the desert, he said, it is written. Jesús en el desierto, él dijo, está escrito. So he took the authority not to submit to Satan's scheme from the scripture. Jesús tomó la autoridad para resistir a los esquemas de Satanás desde la escritura. Even though he is the Son of God, a pesar de que él es el Hijo de Dios, even though he can do whatever he wants, a pesar de que él puede hacer lo que sea que él quiera, but he gave us an example. It is written. Pero él nos dio un ejemplo. Está escrito. Some people say he could have turned Satan into ham. Algunos dicen, él pudo haber convertido a Satanás en jamón. And that would have been over for him. Eso habría sido todo ya para él. But there is a legality in the spiritual world that needs to take place. Hay una legalidad en el mundo espiritual que necesita tomar lugar. So everything in the spiritual world has some legal foundation. Todo en el mundo espiritual tiene un fundamento legal. In order for us to be clean, we need to present to God a sacrifice of blood. Para nosotros poder ser libres o limpios delante de Dios, nosotros tenemos que presentar un sacrificio de sangre. Welcome to your house. Welcome to your home. Good to see you. We need to present a sacrifice of blood to be innocent before God. Nosotros necesitamos presentar un sacrificio de sangre para poder ser inocentes delante de Dios. Before Christ, antes de Cristo, the people have to bring an offering. La gente tenía que traer una ofrenda according to their wealth, de acuerdo a su
prosperidad. For example, you read how Solomon brought a large offering to God when he inaugurated the temple. Usted puede ver cómo Salomón trajo una gran ofrenda a Dios cuando inauguró el templo. That was crazy, the amount of animals he killed. Eso fue una locura, la cantidad de animales que él mató. Or presented as an offering, o que presentó como una ofrenda. Those that are poor, aquellos que son pobres, the scripture declare, la escritura declara, that they could come with a bird, podrían venir con una pequeña ave, and that would have pleased the wrath of God. Y eso podría haber satisfecho la ira de Dios. We are not doing that these days. No hacemos esas cosas ya en estos días. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because Jesus Christ presented himself as the sacrificial offering for the forgiveness of our sins. Porque Jesucristo mismo fue aquel que se presentó como ofrenda sacrificial para el perdón de nuestros pecados. And that is why we can come boldly to the presence of God. Y es por eso que podemos venir confiadamente a la presencia de Dios and not be consumed by his righteousness. Y no ser consumido por su justicia. He is the just judge. Él es el juez justo. And we are too easy to justify our actions. Y somos muy fáciles de justificar nuestras acciones. Because if I do something wrong, porque si hago algo malo, I just look somebody else to compare myself and feel better. Simplemente hago algo malo, busco otra persona con la cual compararme y así yo sentirme mejor. Oh, I'm a bad person, but I'm not that bad compared to this other person. Oh, yo soy una mala persona, pero yo no soy tan malo cuando me comparo con esta otra persona. That's easy. Eso es fácil. But when I measure my own life, pero cuando yo mido mi propia vida, with the perfection of God, con la perfección de Dios, I fall far, 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 far away from perfection. Es muy fácil compararme con otros, pero cuando yo me mido a mí mismo con la perfección de Dios, yo me voy alejando y alejando y alejando y alejando y alejando mucho más de lo que sería ser una persona perfecta. Only God is perfect. Solamente Dios es perfecto. But I'm a good person, pero yo soy una buena persona. Compared to whom? ¿Comparado con quién? That was the problem with the rich guy. Ese fue el problema con el tipo rico. Oh, good teacher. Oh, maestro bueno. Why are you calling me good? ¿Por qué me llamas bueno? So you are good too? That's what you're trying to say? ¿Eres bueno tú también? ¿Eso es lo que me está tratando de decir? Only God is good. Solamente Dios es bueno. If you are evildoers know how to do good things. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas o hacer cosas buenas, how much more your heavenly Father? Cuánto más su Padre celestial. In the book of Isaiah, en el libro de Isaías, the Lord describes that Sennacherib was basically a servant for those that go away from God's will. En el libro de Isaías se expresa que Sennacherib solamente era un siervo para aquellos que se alejan de la voluntad de Dios. Those that worship false idols, aquellos que adoran ídolos falsos. And we may say today, I don't bow down to any image. Y hoy podríamos decir, no, yo no me arrodillo a ninguna imagen. Good, muy bien. But what are all the possible idols in our lives? Pero ¿cuáles podrían ser esos otros ídolos en nuestra vida? What are we giving more importance than our relationship with God? ¿Qué le estamos dando más importancia que nuestra relación con Dios? The words that Sennacherib sent to King Hezekiah, it is that no other nation, neither their God, were able to overcome me. Las palabras que Sennacherib le manda al rey Ezequías es que ninguna otra nación ni ningún otro Dios había podido ganarle una batalla. And when we read the description that the prophet Isaiah, y cuando leemos la descripción del profeta Isaías, basically he is saying, básicamente le está diciendo,
Of course, they were not able to overcome you or to defeat you because what they worship is just piece of wood. Claro que no te podían ganar porque lo que ellos adoran simplemente son pedazos de madera. How could you make an idol thinking that is God? ¿Cómo puedes tú hacer un ídolo pensando que es Dios? Cutting the piece of wood, cortando el pedazo de madera, and with the leftovers you made a stew. Y con lo que te sobra te haces un caldo. What kind of God is that? ¿Qué clase de Dios es ese? So basically, Sennacherib was a servant of God. Básicamente, Sennacherib era un siervo de Dios. And sometimes we want to be used by God. Y a veces queremos ser usados por Dios. But what is most important is to be a child of God. Pero lo que es lo más importante es ser un hijo de Dios. Because we could be servant of God and then at the end be destroyed by the same Lord. Porque podríamos ser siervos de Dios y al mismo tiempo ser destruidos por el mismo Señor. A servant could be anyone. Un sirviente podría ser cualquiera. A child of God, you have to live according to the scripture. Un hijo de Dios tienes que vivir de acuerdo a la escritura. Isaiah 14, 24 to 27 says, Isaías 14, 24 a 27 dice, a message about Assyria, un mensaje acerca de Asiria. The Lord of heaven armies has sworn this oath. It will happen as I have planned. It will be as I have decided. I will break the Assyrian when they are in Israel. I will trample them on my mountains. My people will no longer be their slave, nor bow down under their heavy loads. I have a plan for the whole earth, a hand of judgment upon all the nations. The Lord of heaven's armies has spoken. Who can change his plan? When his hand is raised, who can stop him? Dice Isaías 14, 24 al 27, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel, los pisotearé en mis montañas. Mi pueblo ya no será más esclavo de ellos, ni se doblará ante sus cargas pesadas. Tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Basically, the Lord is saying this through the prophet. Básicamente, el Señor está diciendo esto a través del profeta. At the same time that the representatives of Sennacherib are saying, oh, it is God himself who has leading us to destroy you. Básicamente, Dios está diciendo eso a través del profeta al mismo tiempo, o en un tiempo similar, cercano, al momento donde los representantes de Sennacherib están diciendo, oh, Dios mismo es el que nos ha enviado a destruirlos. Oh, we are used by God. Oh, somos usados por Dios. Oh, you are doing what is not pleasing to God because you destroy all the places of worship and this is the only place to worship God. Oh, tú no eres aceptado por Dios porque has destruido todos los lugares de adoración y solamente has permitido que aquí se adore a Dios. In twisted words, en palabras retorcidas, the enemy of the people of God, el enemigo del pueblo de Dios, he was saying that taking away the idols, que eliminar los ídolos, was something wrong. Era algo equivocado. But they were following God's will, pero seguían la voluntad de Dios. Isaiah 37, from 33 to 36. Isaías 37, del 33 al 36. And this is what the Lord says about the king of Assyria. Y esto es lo que dice el Señor acerca del rey de Asiria. His armies will not enter Jerusalem. They will not even shoot an arrow at it. They will not march outside its gates with their shields, nor build banks of earth against its wall. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella.
No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplanes contra sus murallas. The king will return to his own country by the same road on which he came. He will not enter this city, says the Lord. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. For my own honor, for my own honor, for my own honor, and for the sake of my servant David, I will defend this city and protect it. Por mi propia honra, por mi propia honra, por mi propia honra y por amor a mi siervo a David, defenderé esta ciudad y la protegeré. That night, the angel of the Lord went out to the Assyrian camp and killed 185,000 Assyrian soldiers. When the surviving Assyrians woke up the next morning, they found corpses everywhere. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. So this king that had a larger army than the people of God, este rey que tenía un ejército aún mayor, mucho más grande que el pueblo de Dios, he thought that his own efforts, his own resources would have overcome the people of God. Él pensó que sus propios ejércitos, sus propios recursos podrían ganarle al pueblo de Dios. And I have news for you. Te tengo noticia. There's no such a thing. No existe tal cosa. That there is an enemy that our God cannot defeat. De que no existe un enemigo que nuestro Dios no pueda defender. Whatever the argument it is in your mind that the cause is lost, don't believe it. Cualquier argumento que esté en tu mente que la causa está perdida, no lo creas. Because the battle is not over until God says so. Porque la batalla no se acaba hasta que Dios no lo diga. What are the enemy's lies that you are confronting? ¿Cuáles son las mentiras del enemigo que estás confrontando? If something is wrong in our lives, it is okay to feel bad about it. Si algo está mal en nuestras vidas, está bien sentirse mal al respecto. We cannot say, oh, it's something part of life, I just live with it. No podríamos decir, oh, simplemente es parte de la vida, simplemente me toca vivir con esto. Why? ¿Por qué? God's will is do good to us. La voluntad de Dios es darnos bien a nosotros. God's will for us is not for us to be down and defeated. La voluntad de Dios para nosotros no es que estemos abajo y derrotados. That's a plan of the enemy. Ese es un plan del enemigo. And we decide if we believe that or not. Y nosotros decidimos si creemos eso o no. But we need to know our Bibles. Necesitamos conocer nuestras Biblias. How do we know? How we will be able to discern? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a ser capaces de discernir? Unless we know what the Scripture says. Al menos que no sepamos lo que la Biblia dice. I have plans to give you a future and a hope. Tengo planes de darte un futuro y una esperanza. Believe it, créelo. There is a place where the will of God takes place. Hay un lugar donde la voluntad de Dios toma lugar. Maybe today we are seeing the lies of the enemies and we may say, oh, it is fixed. But it isn't. Tal vez al día de hoy vemos cómo las mentiras del enemigo han tomado lugar y podríamos decir, no, ya está hecho, pero no lo está. Jesus Christ came to destroy the deeds of the enemy. Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás. He came to give us life, an abundant life. Él vino a darnos una vida y una vida abundante. What the Assyrian army was not counting was with the angel of the Lord. Con lo que el ejército asirio no contaba era con el ángel del Señor. I was searching, yo investigaba, and the manifestation in the natural realm y la manifestación en el mundo o plano natural of that angel killing that army that night, de ese ángel matando
a ese ejército esa noche? It was a plague. 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 Era una plaga. The bubonic plague. That's what some people believe. La plaga bubónica. Black death. La muerte negra. Something that is acquired through the contact with an animal. Algo que es adquirido a través del contacto de un animal. Flies can transmit that disease. Las moscas pueden transmitir esas enfermedades. And basically, the skin in the fingers and the toes turn black. Y básicamente la piel en los dedos y en los dedos de los pies se pone negra. So that night, all that army was killed just by flies. Esa noche, esa armada simplemente fue eliminada con moscas. Imagine that. Imagínese eso. All those years of training to kill in battle. Todos esos años de entrenamiento para matar en batalla. To get killed by a fly. Para ser eliminado por una mosca. Think of it. Piénselo. The Lord can use anything at hand. El Señor puede usar lo que sea que esté a la mano. Anything. Lo que sea. There's not a big deal for our Lord. No hay una gran cosa para nuestro Señor. He sent one angel that night. Él envió solamente un ángel esa noche. And he took care of everything. Y él tomó cuidado de todo. In Hebrews 1:7, en Hebreos 1:7, regarding the angels, he says, he sent his angels like the wings, his servants like flames of fire. Dice Hebreos 1:7, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. To finish, para terminar, en Philippians 4, en Filipenses 4, from verse 2, desde el verso 2. Now I appeal to Euodia and Syntyche, please, because you belong to the Lord, settle your disagreement. And I ask you, my true partner, to help these two women, for they work hard with me in telling others the good news. They work along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are written in the book of life. Dice en Filipenses 4, desde el versículo 2, ahora les ruego a Euodia y a Syntyche, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Always be full of joy in the Lord. I said it again, rejoice. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. And now, dear brothers and sisters, one final thing.
Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Keep putting into practice all you learn and receive from me everything you heard from me as saw me doing. Then the God of peace will be with you. Amen. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén y amén. Let's be standing, pongámonos de pie.